Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que los datos que brevemente nos ha presentado Byron Villasís del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos son absolutamente reveladores y muestran la urgencia de atender las víctimas de violencia de género contra las mujeres. Estamos seguros que si un dato así fuera presentado a nivel de salud, esto sería declarado como una emergencia de salud. Creo que en el caso de seguridad ciudadana tendría el mismo peso. Creo que cuando hablamos de democracia, que el 50% de la población o el hecho de nacer mujeres con un destino posible de ser víctima de cualquiera de estos tipos de violencia, hace emergente para la sociedad y particularmente para esta asamblea atender no solamente la elaboración de leyes adecuadas para proteger a las víctimas, leyes de naturaleza civil, leyes de naturaleza penal, sino sobre todo hacer una fiscalización de cómo desde los otros poderes se está respondiendo a este grave problema, porque no puede ser un problema asumido ni por un ministerio, ni por 34 comisarías, ni por 6 casas de acogida a las víctimas de violencia. Creo que es un tema que nos toca a todos. Yo estoy segura que todas las personas que están aquí, sin duda, se sienten tocadas por estos datos. El hecho de que seamos madres, padres, abuelos, nos hace aún más o pone más fuerza en nuestra obligación de buscar formas, no de aquí no estamos promocionando, creo que eso es importante decir, no estamos promocionando ni los divorcios, ni un conflicto hombres-mujeres, ni luchas de sexos. De aquí estamos diciendo, la sociedad ecuatoriana es violenta, la sociedad ecuatoriana tiene un peso cultural fuerte que discrimina a las mujeres y que hace que en esa relación de poder entre hombres y mujeres se ejerciten todas estas formas de violencia que no solamente limitan la participación de las mujeres, sino la felicidad y por supuesto la democracia en este país. Recuerden ustedes que como asambleístas electos tienen una responsabilidad por acción o por omisión. Necesitamos una ley de consejos que dé cuenta. Para poder dar una respuesta a esta realidad, necesitamos una ley de igualdad, porque este no es un problema de cárceles y de leyes punitivas exclusivamente, es un problema de transformaciones culturales. El machismo es violencia, el machismo mata a las mujeres, el machismo está atentando contra la participación de la mitad de la población, atenta contra la democracia, que es su principal preocupación. Muchas gracias. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El feminismo es una carrera de resistencia. Ana Lucía Herrera, activista feminista ecuatoriana. Ana Lucía Herrera Aguirre nació el 23 de junio de 1960 en la ciudad de Quito. Perteneció a una familia tradicional de clase media alta. Hija del señor Jorge Herrera y la señora Olga Aguirre, fue la séptima hermana de 8 hijos. Durante toda su vida, Ana Lucía vivió en el sector de La Gasca, al norte de la capital. Marga Herrera, hermana de Ana Lucía, nos cuenta acerca de su formación académica. La secundaria, ella pasa al Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. Termina ahí su bachillerato. Estudia jurisprudencia en la Universidad Católica. Concluye esos estudios y pasa a la Universidad Central a estudiar sociología. En años posteriores, ella hace un curso, una especialidad en la Universidad de Oslo. A los 26 años, Ana Lucía contrajo matrimonio con Denis García y 3 años después dio a luz a su primer hijo, Daniel. A los 35 años, a su segundo hijo, Matías. En 1982, Ana Lucía y su esposo impulsaron y trabajaron en SEDECO, una ONG centrada en la comunicación y dirigida a la educación sociopolítica de organizaciones populares y campesinas, tales como Urucal en Azuay y Ocame en Muisne.
De 1994 a 1995 vivió en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, donde contribuyó con mejoras en el sistema carcelario que estaba sobrepoblado y ayudó al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres presidiarias, según lo establecido por la Articulación Regional Feminista. Paulina Palacios, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y amiga de Ana Lucía Herrera, nos cuenta más acerca de ello. Se hizo una combativa feminista por la autonomía, una mujer sólida, muy libertaria, muy creyente de la necesidad de que las mujeres asumamos nuestra autonomía y de que somos iguales y debemos efectivamente tener condiciones de igualdad en la vida. Esa fue una convicción de vida, o sea, lo que podríamos llamar así como muy del siglo XIX, fue su convicción, fue su ideal básico, el entendernos a las mujeres como seres iguales. Ana Lucía fue una feminista con gran historia en el activismo social. Siempre defendió a las mujeres, a los colectivos indígenas y sectores populares. También representó internacionalmente al Ecuador, militando en la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y junto a otras feministas de América Latina, impulsó la creación de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y fundó la Corporación Humanas en Ecuador, un espacio de reflexión feminista e incidencia política, par de Corporación Humanas en Chile y Colombia. Su gran activismo le permitió participar en el Caucus de Mujeres por la Justicia de Género, velando por la incorporación de la violencia sexual como un crimen de condena mundial ante el Estatuto de Roma que creó y estableció la Corte Penal Internacional. Paulina Palacios nos cuenta acerca de esta lucha feminista. Transitó en varios espacios colectivos feministas hasta que pudo con compañeras costarricenses, colombianas, chilenas, argentinas, entre otras, constituir esta entidad que se llama Corporación Humanas, que está en Colombia, Chile y Ecuador. Así como este conocimiento de estas feministas maravillosas lo obtuvo haciendo incidencia política para que el Estatuto Penal de Roma considere los delitos contra las mujeres cuando existen conflictos bélicos como delitos de lesa humanidad, una dimensión que apenas ahora se está mirando a nivel internacional. En sus últimos años, Ana Lucía se desempeñó como presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de la Mujer y la Igualdad de Género, donde presentó el proyecto de la Ley de Igualdad entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexogenérica. Después, en 2010, lanzó la campaña nacional Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Paulina Palacios nos cuenta más acerca de ello. En ese periodo le encargan a Ana Lucía Herrera esta institución que luego deviene en Consejo Nacional para la Igualdad de Género. En la Comisión de Transición incluso es como muy físico el logro alcanzado, o sea, hay muchísimas publicaciones fruto de investigaciones del equipo técnico de la Comisión de Transición en ese entonces, existen lineamientos claros y lo que fue llevar adelante también la primera gran campaña en contra de la violencia, que fue el machismo es violencia, que posiblemente ha sido la más conocida de las tres que ha llevado adelante el Estado, en procura de intervenir, de cambiar, de incidir patrones socioculturales que son los que hacen que se perennice el machismo y por lo tanto la violencia. En el 2011, Ana Lucía impulsó la realización de la primera encuesta nacional sobre violencia de género, la cual tuvo gran impacto en el país y fue tendencia en las redes sociales por su producción audiovisual y los mensajes que transmitían acerca de la violencia contra la mujer. Gracias a esta encuesta, se logró determinar estadísticamente que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en el Ecuador. Edgar Vega, doctor en teoría de la literatura, amigo y colega de Ana Lucía, nos cuenta acerca de la encuesta. Trabajo de Ana Lucía, que además viene con un bagaje cultural y político muy grande, permite que, por ejemplo, este país tenga la primera encuesta nacional de violencia de género, que no se había hecho. Es decir, hoy se dice muy fácilmente, y no estoy poniendo un juicio de valor sobre esto, pero se dice muy rápido que 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas, pero ese es el trabajo que ella hizo. No cabe duda que Ana Lucía siempre luchó para que los derechos de todas las mujeres sean respetados y que su objetivo principal de alcanzar una igualdad de género se cumpla.
Es por esto que el legado que ella dejó a las generaciones actuales es un desafío por lograr la igualdad que rompe barreras y estereotipos y reconoce los derechos de las mujeres y personas LGBTI en toda su complejidad. Ella entendía muy claramente que no solamente la violencia de género se ceba contra las mujeres, sino además contra lo femenino y contra los cuerpos feminizados. Por lo tanto, esto permitía entender que lo femenino era el objeto de la violencia. Pero finalmente el término de las sexodiversidades está siendo incorporado también al tema de género. Entonces me parece que Ana Lucía en eso era muy clara. Además, en disputar este espacio a un feminismo que había cerrado solo sus puertas alrededor de las mujeres y de las mujeres heterosexuales. Clase media, y Ana Lucía abrió la dimensión del feminismo hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres lesbianas, hacia las mujeres trans. Y creo que eso sin duda es uno de los más grandes aportes dentro del feminismo que ella y otras feministas han hecho. La autonomía de Ana Lucía y su convicción la llevaron a lograr grandes cambios en el sistema social y también le permitieron cumplir muchos de sus objetivos para alcanzar un Ecuador inclusivo e igualitario donde se respeten y se cumplan por igual los derechos de las mujeres y hombres. Mar Guerrera, su hermana, nos describe cómo era Ana Lucía. Era miel y hierro, porque era una dulzura de mujer muy bondadosa, muy madre, pero cuando ella tenía que estar en su lucha, sus reivindicaciones, en su feminismo, era una mujer de una templanza impresionante, muy trabajadora, de ideas fijas, diría yo. En los últimos meses de vida, Ana Lucía siguió dedicándose al activismo, pero también a uno de sus pasatiempos favoritos, la poesía. Ana Lucía dejó a sus hijos, Daniel y Matías, una carta en la que les expresaba su amor incondicional hacia ellos y también su deseo de que sus ideales sigan trascendiendo de generación en generación aún después de que ella se haya ido. Ana Lucía Herrera falleció el 19 de abril del 2015 a sus 54 años de edad, debido a una enfermedad que ella supo llevar a su manera y de acuerdo a sus convicciones. Sin embargo, su coherencia y compromiso siguen presentes y su ejemplo de lucha ha sido de gran influencia para muchos colectivos de mujeres feministas que buscan alcanzar una sociedad más igualitaria.